Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Lucky's First Love, historia de amor que gira en torno a una joven inteligente que aspira a ser diseñadora de videojuegos y a su áspero jefe quien es el CEO de una compañía de videojuegos. Lucky es una chica brillante y profesional quien trabaja para Shao Kei, jefe de una compañía de juegos llamada TIC. Él es un hombre bastante hábil y dedicado, pero también muy exigente y testarudo. Lucky siempre ha estado a su lado, de hecho es la primera empleada que contrató. Ella lo ayudó a construir su compañía desde cero. Shao Kei confía plenamente en ella y la considera su amuleto de la buena suerte. Y es que sí, su nombre en realidad es Shin Young, que significa suerte. Por esa razón la llamaremos Lucky. La empresa de Shao Kei está en la planificación de un nuevo proyecto que involucra un juego virtual con un tema de amor. Sin embargo, ninguno de sus empleados tiene buenas ideas para ello. Lucky está interesada en participar en el proyecto, pero no tiene experiencia en el amor. Por eso, cuando ella y su jefe conversan sobre qué hacer, un carro casi la atropella y él la salva de una manera bastante romántica. Él le dice que la salvó porque es su amuleto de la buena suerte y por eso debe cuidarla. En ese momento, a él se le ocurre la brillante idea de que ella salga con un chico para que pueda adquirir experiencia. Así que Lucky accede a tener una cita a ciegas con Chunan. Este chico resulta ser el exnovio de la hermana de Shao Kei. Resulta que después de la cita, él la lleva a su trabajo porque Shao Kei la necesitaba y le confesó que la pasó bien con ella, así que la invitó a salir nuevamente. Lucky se siente muy feliz por esto y piensa que salir con alguien no es tan difícil después de todo. Así que se imagina a su obstinado jefe reconociendo que es buena en el amor y que le entregaría el proyecto en sus manos. Pero esto no está más lejos de la realidad, pues él piensa que ella no sería capaz de triunfar en el amor, así que ella está aún más decidida a asumir este reto. Al día siguiente, Lucky tiene su segunda cita. Ambos van al cine y la pasan muy bien. Después, él la lleva a su casa donde ambos verían un documental que a ella le interesaba. Cuando llegan, la madre de él les abre la puerta y ella queda muy sorprendida. Sí, Chunan no le había dicho que vivía con sus padres. Lucky se siente bastante incómoda pues los padres de él no dejan de hablar sobre su matrimonio y sus futuros bebés. Cuando la situación se va poniendo más y más incómoda, Lucky es salvada por la campana cuando Shao Kei la llama diciéndole que está en una reunión y necesita que le envíe algunos informes, así que ella aprovecha para escapar de su cita. Lucky es enviada por su jefe a hacer el mandado en un sitio remoto que ni aparece en el GPS del señor del taxi. Como estaba sola en un sitio tan lejano, Lucky casi es secuestrada por traficantes de personas. Preocupado porque no atendía las llamadas, Shao Kei logra contactarla y esta aparece en una estación de policía. Él llega de inmediato y Lucky lo abraza rompiendo en llanto. Ya fuera de la comisaría, Shao Kei la lleva en su espalda pues ella tiene un tobillo lastimado. Sin embargo, después ella se da cuenta que los secuestradores se llevaron su bolso donde tenía las llaves de su casa. Sus padres también se encuentran de viaje y tampoco tiene dinero para pagar un hotel, así que no tiene más opción que quedarse en casa de su jefe. Allí, él se da cuenta que ella no puede curarse el tobillo por sí misma, así que muy tiernamente la ayuda y le da unos masajes para aliviar el dolor. Él duerme en el sofá y le presta su cama. A la mañana siguiente, él la saca rápido de la cama y se esconde con ella en el armario. Pero un niño los descubre. Resulta que la hermana de él, Shen Xin, había llegado con su hijo. Ambos le explican a ella lo que sucedió y ella finalmente les cree, así que le invita a desayunar. Sin embargo, Lucky aún piensa mal. Cree que Shen Xin es pareja de Shao Kei y que el pequeño es su hijo. Así que cuando le está contando a su amiga todo lo que vio, sin querer divulgó en el chat grupal de la oficina sobre el hijo ilegítimo de su jefe y la clase de hombre que es. Ella se asusta por el error que cometió y con temor a que la despida va a pedirle disculpas a él. Sin embargo, él no le presta atención a esto y en cambio observa que aún está cojeando del tobillo, así que le dice que trabaje desde casa para que se recupere y que todos los informes se los diga por videollamada. Ella se queda completamente sorprendida por esto.
Una noche, ella está por videollamada con Shao Kei por cuestiones de trabajo y llega su madre y se la lleva rápidamente. Resulta que esa noche vendría Chunnan a cenar con ellos. Allí los padres de ella asumen que Lucky pasó la noche en casa de él y lo responsabilizan de su lesión de tobillo. Sin embargo, él le sigue el juego a Lucky sin saber nada de lo que ocurrió. Después de la cena, Chunnan entra a su cuarto, sin saber que la videollamada aún estaba encendida. Así que Shao Kei escucha toda su conversación. Ella le cuenta todo lo que pasó y Chunnan confía por completo en sus palabras. Ella se asusta cuando se da cuenta que su jefe escuchó todo. Un día, Chunnan y Lucky van en el auto cuando de repente él ve a Shen Xin con otro hombre. Recordemos que ambos habían sido novios. Esto lo enoja muchísimo, así que maneja a toda velocidad para perseguirlos. Y por impulso y sin anestesia le dice a Lucky que se case con él. Sin embargo, ella lo rechaza porque solo tienen un mes saliendo. Él acepta y le dice que tiene razón y asunto olvidado. Días después, toda la empresa se va de viaje a un evento que se realizará en un lujoso resort. Lucky también invita a su novio al evento. Resulta que en el hotel también está la hermana de Shao Kei. Allí lo toma del brazo y finge que es su novia, pero pronto él revela que es su hermana. Al rato llega Chunnan y se encuentran los cuatro, viviendo un momento bastante incómodo. Allí Chunnan se da cuenta que Shao Kei es el jefe de su novia. Esa noche las amigas de Lucky la arreglan para su noche mágica con Chunnan. La llevan de regreso a su habitación cuando se encuentran con Shao Kei y su hermana borracha. Él solo se sorprende de verla así, pero termina diciéndole que se ve muy fea. Ya en la suite, Chunnan crea un ambiente romántico y le ofrece vino a Lucky. Después empiezan a bailar, y cuando Chunnan va a besarla, retrocede porque no puede dejar de pensar en Shen Xin. Incómoda por esto, Lucky sale de la habitación a tomar aire fresco. Allí se consigue a su amado jefecito. Ambos conversan junto a la piscina y él le pregunta si de verdad le gusta a Chunnan. De repente se le acerca cada vez más y más hasta ponerla muy nerviosa. Y cuando la va a besar, se detiene. Sonríe y le dice que ella no ama a su novio, porque cuando trató de besarla no rechazó el beso de él. Ella lo niega y él intenta besarla de nuevo. Él se ríe porque cerró los ojos. Ella se pone nerviosa y cae a la piscina. Cuando él va a su habitación, ve a su hermana besándose con Chunnan. Así que cuando Lucky viene, él le tapa la cara con una toalla para que no los vea. Más tarde, el hijo de Shen Xin se cae y se lesiona las piernas, así que ella y Chunnan salen corriendo al hospital. Él llama a Lucky y le dice que tuvo que irse porque surgió algo en su familia. Pero ella no puede dejar de pensar en su jefe, en el beso y las palabras que le dijo sobre su novio. La madre de Chunnan, que es cirujana, atiende al pequeño porque su hijo se lo suplicó. Recordemos que ella no aceptaba su relación con Shen Xin porque era madre soltera, por eso terminaron. Sin embargo, poco a poco se fue encariñando con el pequeño. Lucky le dice a Shao Kei que no sabe nada de su novio y que este no contesta sus llamadas. Él está preocupado porque ella se entere sobre la relación de él y su hermana y teme que caiga en una profunda depresión. Al día siguiente, Shao Kei enfrenta a Chunnan y le dice que tenga cuidado de lastimar a su hermana y a Lucky, que piense muy bien qué es lo que va a hacer. Lucky va al hospital porque necesitaba mostrarle algo del trabajo a su jefe. Este intenta que ella no se dé cuenta de lo de su novio, pero inevitablemente se lo encuentra y este le miente diciendo que su hermano está enfermo. Días después, Lucky le insiste a Chunnan que desea probarse vestidos de novia, así que después de ello suena una llamada entrante en el celular de su novio. Así que cuando lo atiende es Shao Kei diciéndole que se decida de una vez por todas o por su hermana o por Lucky, que ya le advirtió que no las lastimara, además de otras cosas. Sí, allí finalmente se le cae la mentira a Chunnan. En shock, ella le dice que Shao Kei llamó para decirle que su hermana está borracha en un hotel y que vaya de inmediato. Así que ella los persigue y efectivamente los ve juntos y acaramelados. Lucky queda destrozada y se enoja con Shao Kei por guardar silencio todo este tiempo. Lucky tiene una semana dura de trabajo y Shao Kei se preocupa por ella, tanto que empieza a vigilar todos sus pasos para cuidarla.
Un día, ella tiene una cena con sus compañeros de trabajo y él la espera en la salida. Luego se la lleva a caminar y ambos aclaran todo lo sucedido. Ya ella no está enojada con él. Sin embargo, cuando él la lleva camino a su casa, ella recibe una llamada de su madre y esta finge que está bien con su novio. Xiao Kei se molesta por no decirle la verdad y por defenderlo, así que detiene el auto y la deja en el camino. ¡Qué celosito nuestro Xiao Kei! El ex esposo de Shen Xin se entera mediante una prueba de ADN que el pequeño es su hijo. Por otro lado, el pequeño está dado de alta del hospital y ella se porta muy fría con Chunan. De hecho, ya en casa lo rechaza, pues sabe que su madre trató bien al niño para que ella tenga una deuda, y esta es dejarlo a él, así que lo corre de la casa. Lucky habla con Chunan y le dice que no está enojada con él y que ahora entiende lo que es el amor al verlo a él con Shen Xin. El ex esposo de Shen Xin la contacta pues desea ver a su hijo. Resulta que antes de dejarla, él estuvo involucrado en un accidente automovilístico mientras supuestamente corría con Xiao Kei, por lo que se lastimó las piernas y luego simplemente la dejó. A pesar de que la dejó, Shen Xin no lo odia, simplemente ya no siente nada por él. Shen Xin lleva a su pequeño a comer con su padre, pero el niño está encariñado con Chunan. Así que después de la comida lo llama y le dice que busque a su madre antes de que se enamore de su padre biológico. Xiao Kei se va de viaje y deja a cargo a Lucky de los negocios de la empresa. Allí ella tiene que lidiar con el gerente de una empresa de publicidad que tiene trato con ellos. El nombre del chico es Hee-Yu, quien es muy exigente con ella. De hecho, la hace trabajar hasta tarde y también le hace bromas pesadas. Mientras Xiao Kei cena en un restaurante, de repente se da cuenta de un alboroto. Unos hombres intentaron acosar a unas chicas y una de ellas se defendió de ellos. Esta chica resulta ser Yao Xin, una vieja amiga de él. Por eso él se mete en la pelea y la defiende. Después ambos conversan y él la lleva a su habitación de hotel para que se limpie después de haberse enfrentado a los tipos. Resulta que la chica siente algo por él, así que parece que nuestra Lucky tiene competencia ahora. Aunque ella lo invita a pasear por varias horas, nuestro Xiao Kei tiene la mente en otro lado, pues recordó que Lucky le había pedido comprar una figura de manga. Así que va a una tienda y se la compra, además de una figura de un gato de la buena suerte. Yao Xin lo observa y esta enseguida se da cuenta de que le gusta a alguien. Por otro lado, después de pasar por muchas cosas en el trabajo, Hee-Yu se acerca a Lucky y le invita a cenar. Allí le pide que sea su novia. Ella simplemente se ríe y no le cree. El ex de Shen Xin le pide que vuelva con él y le dice que la dejó porque no quería que estuviera con un discapacitado. Ella simplemente lo rechaza, mientras Chunan los ve de lejos con mucha tristeza. Xiao Kei va de regreso a casa, pero no puede dejar de pensar en Lucky todo el tiempo. Está cuestionando si de verdad siente algo por ella. Además, piensa en cómo reaccionará ella al regalo. Cuando llega a la oficina, se percata de que Hee-Yu le ha enviado un gran ramo de flores, así que se enoja y habla con ella. Pero Lucky le dice que ella no ha aceptado ser la novia de él. Él le dice que en el maletero del auto está su regalo. Así que emocionada piensa que por fin tendrá la figura de manga japonés que quería, pero se encuentra es con el gatito de la buena suerte. Ella le reclama que por qué le trajo eso y él le dice que no sea exigente, pero a la final ella se termina encariñando con el gatito. Xiao Kei se da cuenta de ello cuando lo ve como adorno en el escritorio de ella y sin duda le gusta. Hee-Yu sigue cortejando a Lucky, pero Xiao Kei trata de hacerle las cosas difíciles para que no pase tiempo con ella. Pero este no se da por vencido, así que le pregunta a Xiao Kei si él también está enamorado de Lucky. Si no, él ya no debería involucrarse en su relación. Y si sí, entonces que sea una competencia justa entre los dos. Al día siguiente, la amiga de Xiao Kei aparece en las oficinas. Resulta que ella también es socia de Hee-Yu y trabajará también en el proyecto en marcha. Lucky la conoce y sin dudarlo le dice que es muy linda. Yao Xin ve la figura del gato de la suerte en el escritorio de Lucky y enseguida recuerda que Xiao Kei la compró durante su viaje a Shanghái. Xiao Kei se pone de mal humor al saber que su ex cuñado está de regreso. Él está muy molesto por el daño que le causó a su hermana y sobrino. Así que bebe con Hee-Yu hasta emborracharse. Lucky se entera de esto y lo ayuda a llevar a Xiao Kei a casa.
Hee-Ju le cuenta a ella por qué Shao Kei detesta tanto al excuñado. Resulta que en ese entonces él lo vio con otra mujer. Esto hizo que lo persiguiera a toda velocidad, lo que causó el accidente. Además, su abuela, quien tiene mucho dinero, quería que él dejara a Shen Xin. Este estuvo de acuerdo después de pedir y recibir mucho dinero a cambio. Shao Kei nunca le ha revelado esto a su hermana porque no quiere lastimarla. Sin embargo, esto hace que Shen Xin culpe a su hermano por causar la ruptura de su familia. Yao Xin y Shao Kei se unen para practicar artes marciales. Ella le pide a Loki que se una a ellos para que haga deportes. Así que Shao Kei la enseña y en ese momento se siente la química entre ambos. Yao Xin sin duda se da cuenta de ello. Chunan, que trabaja en un banco, consigue que un colega verifique al ex de Shen Xin y descubre que este ha pedido prestado una gran cantidad de dinero del banco y no puede pagarla. Hee-Ju y Loki están en un centro comercial por cuestiones de trabajo y ven al ex de Shen Xin entrando en una joyería para comprar un anillo. Así que deciden seguirlo y lo ven junto a Shen Xin entrando a un restaurante. Así que de inmediato le informan a Chunan y a Shao Kei sobre esto. Justo cuando el hombre le propone matrimonio, Loki aparece y los interrumpe y le dice a ella que no se case con él y que espere la explicación de Shao Kei. De todos modos, Shen Xin rechaza la propuesta y le dice que ahora solo tiene a Chunan en su corazón, quien está detrás de la puerta escuchándolo todo. Shao Kei le explica a su hermana todo lo que sucedió en el pasado. Ella lo escucha y se reconcilian con un fuerte abrazo. Pero no todo es felicidad, porque al momento todos se enteran que el tipo se llevó al niño secuestrado. Así que empieza la persecución para atraparlo. Shao Kei lo intercepta y lo atrapa. Loki saca al niño del auto y se lo da a su madre. Al rato llega la policía y se lo lleva preso. Shao Kei se lastimó la mano durante la persecución y Loki lo cura con mucho amor. Chunan le pide matrimonio a Shen Xin y ella acepta, así que ambos empiezan a formar una familia feliz tal como lo habían soñado. Un día Shen Xin los invita a cenar y se da cuenta que su hermano siente algo por Loki. Loki va a la cafetería de Shen Xin y las dos preparan un rico postre y luego conversan. Loki le dice a ella que le tiene mucho cariño a su hermano, pues aunque parezca frío es muy cálido por dentro. Al rato llega él al lugar y sin duda ya no puede ocultar que le gusta a ella. Así que cuando se le acerca, ella se pone tan nerviosa que tumba el pastel haciendo un total desastre. Loki sale un momento a comprarle algo a su futura cuñadita y ella aprovecha de preguntarle a su hermano si le gusta Loki. Después de refunfuñar, finalmente lo admite, así que la hermana se propone ayudarle a conquistarla. Tiempo después, Hee-Ju se encuentra con Loki en una cafetería y le ayuda a salir de una situación difícil, así que ambos terminan cenando en un lindo restaurante. Loki empieza a quejarse de su jefe y termina emborrachándose hasta el punto de descontrolarse. En ese momento, Chunan, quien pasaba por allí, los vio y le avisó a Shao Kei lo que ocurría. Ella va un momento al baño y Hee-Ju le apaga su celular. Luego llega Shao Kei y la encuentra en el baño completamente borracha. Él trata de cuidarla, pero como le gusta tanto no se resiste y la besa. Ella reacciona al beso y lo vuelve a besar. En eso llega Hee-Ju y le dice que ha roto las reglas, así que este, muy avergonzado, se va. A la mañana siguiente, ella sigue soñando con el beso. Su madre la despierta y le dice que qué soñaba porque parece disfrutarlo mucho. Ella se entera que Hee-Ju la llevó a casa por la noche, pero aún sigue recordando el beso y se siente confundida. No sabe si fue Shao Kei o Hee-Ju. Por eso cuando Hee-Ju va por ella en la mañana para llevarla al trabajo, él le dice que si no piensa decir nada de lo que pasó anoche. Así que ella se convence que al que besó fue a él. Hee-Ju se aprovecha del momento para decirle que le da una semana para que ella defina su relación. En el trabajo, Loki habla con Shao Kei y le dice que algo le inquieta, así que él le dice que hable todo lo que tenga que hablar. Así que ella le dice que fue algo que le pasó a una amiga. Dice que se emborrachó tanto que no reconocía ni a su mamá y por accidente besó a un chico que no le gusta. Él se enoja y le dice que ¿cómo que no le gusta? Entonces, ¿por qué lo besaste con tanto amor? Y bueno, Shao Kei trata de convencer a Loki de que el hombre que besó es el que debería elegir. No sabe que ella cree erróneamente que besó a Hee-Ju. Por otro lado, Hee-Ju prepara a Loki para una fiesta de la compañía y hasta la lleva a comprar un elegante vestido.
La intención era que se viera preciosa, pues en la noche le pide formalmente que sea su novia con flores y fuegos artificiales. Aunque esto no le gusta para nada a Shao Kei, Lucky termina rechazando diciéndole que le gusta otro chico. Shao Kei pensó que su amada Lucky se aceptó a Hee-ju, así que sale con Shao Xin y se emborracha. Finalmente se da cuenta de cuánto ama a Lucky. Al día siguiente, Shen Xin llama a Lucky y le dice que vaya a cuidar de su hermano porque está enfermo. Ella va y lo cuida con mucho cariño. Shao Kei no puede estar más feliz de verla tan atenta con él. Así que cuando intenta confesarle sus sentimientos, suena el teléfono. Ha surgido una emergencia en el trabajo ya que se sospecha que Lucky está filtrando secretos de la empresa. Shao Kei decide suspender a Lucky del trabajo mientras se lleva a cabo una investigación. Ella se pone muy molesta y triste porque Shao Kei no confía en ella. Hee-ju aprovecha de pasar por su casa para mostrarle todo su apoyo, mientras Shao Kei está ocupado manejando la filtración e investigando quién podría ser el verdadero culpable. Yao Xin intenta ayudar a Shao Kei con la intención de acercarse más a él, pero ella sabe en el fondo que su mente está completamente centrada en Lucky. Shao Kei no soporta verle la carita tan triste a su amada, así que le pregunta que cómo se siente. Cuando ella se desahoga, él le dice que confía en ella, que sabe que no es la culpable y que su suspensión es solo para hacer que el culpable baje la guardia. Esto la hace sentir feliz. Finalmente se descubre quién es el culpable. Resultó ser el programador de la empresa. Sin embargo, aunque lo atraparon, el representante del inversionista todavía no está contento con Lucky por el escándalo de la filtración. Así que empezó a retener fondos de inversión en la empresa hasta que Shao Kei la despida. Esto trae muchos problemas, ya que debido a la falta de fondos, el pago del salario del personal se retrasa. Lucky ve la presión que enfrenta su jefe y el efecto que tiene en la empresa, así que presenta su renuncia, pero él la rechaza y le asegura que se encargará del asunto. En eso llega Hee-ju y le dice que ella es su novia y que renunció para estar con él y se la lleva. Esto confunde más a nuestro protagonista. Esta fue una estrategia que ambos usaron para evitar los escándalos, y de esa manera no habría presión laboral. Así que Lucky se despide de su jefe y todos sus amigos con lágrimas en los ojos. En los días siguientes, él no puede dejar de pensar en ella. La extraña muchísimo y la recuerda viendo el gatito de porcelana, pues ella decidió botarlo. En el cumpleaños de Hee-ju, los cuatro terminan yendo a dar un paseo en la rueda de la fortuna. Yao Xin les cuenta la creencia de que si una pareja se besa en el punto más alto del viaje en la rueda, estarían juntos para siempre. Shao Kei aprovecha rápidamente y se sube con Lucky en el vagón. Rato después la besa y ella enseguida siente el beso muy familiar, así que le corresponde y lo disfruta. Después le pregunta si el del beso fue él. En eso llega Hee-ju y antes de responder, él se va. Lucky se entera de que Hee-ju le ocultó que la empresa entró en crisis después de su renuncia, así que ella se va corriendo tras Shao Kei y cuando la encuentra le dice por qué no le contó todo, que ella siempre lo ayudará en las buenas y en las malas, así que le pide que la deje regresar al trabajo y termina diciendo que extraña todo, incluso a él. ¡Qué tierna! Yao Xin le dice a Hee-ju que deberían sentirse tranquilos al ver a Shao Kei y Lucky felices. Sintiéndose tristes, terminan borrachos y duermen juntos. Después de eso, Hee-ju empezó a tener sentimientos fuertes por ella. Por otro lado, Lucky le dice a Shao Kei que deben concentrarse en sus trabajos en lugar de involucrarse en una relación en ese momento tan crítico para la empresa. Para salvar la empresa, Shao Kei vende su casa para financiar su compañía, así que termina durmiendo en la oficina. Lucky se siente mal por verlo así, por eso para ayudarlo le alquila un departamento y lo convence para que viva allí. Ella inventa una historia de que su vecino quiere que alguien cuide la casa mientras no está, así que como ahora son vecinos, ella siempre le lleva comida y lo visita. Shao Kei convence a Lucky de no ocultar más su amor y de separar su relación de la empresa. Aunque confesó no ser buena en el amor, termina aceptando y le da un dulce beso. En ese momento llega su cuñadita y se entera de su relación y no puede estar más feliz por ello. A partir de ahora, nuestros tortolitos pasan buenos momentos como todos unos enamorados. Hee-ju empieza a enamorarse de Yao Xin, así que va con Lucky para pedirle consejos, cosa que pone celoso a Shao Kei.
Una nueva empresa de inversión muestra interés en la empresa y Shao Kei viaja a los Estados Unidos para encontrarse con el inversor. Lucky se entera por sus compañeras de trabajo que Shao Kei no vendió su casa, sino otra propiedad. Así que se enoja y se apresura a ir a su casa y cambia toda la decoración con tema de Hello Kitty a modo de venganza. Shao Kei regresa a casa desde Las Vegas y descubre que las decoraciones de su casa han cambiado. Él explica a Lucky que la razón por la que se mudó al lado de ella es para estar cerca de ella. El nuevo inversor envía a Shan-Xin Rui a trabajar con Shao Kei para realizar una evaluación de su empresa. Esta hermosa chica resulta ser la ex novia de Shao Kei. Lucky la recoge del aeropuerto y esta empieza a preguntarle mucho por él, haciendo que nuestra Lucky sospeche algo. Cuando entra a la oficina, la chica de inmediato lo abraza y todos se quedan impactados de lo linda que es. Nuestra Lucky se siente un poco mal por esto. Shan-Xin Rui continúa tratando de acercarse a Shao Kei, así que organiza una reunión casual con la abuela de él y se abre paso en su corazón. Ella afirma que la razón por la que rompió con él es porque tiene claustrofobia severa en el pasado y tuvo que buscar tratamiento. También le pide a Shao Kei que le ayude a buscar su viejo gatito, así que él la lleva a la tienda de mascotas y lo recupera. Lucky lo sigue y los intercepta en el camino. Shao Kei se da cuenta de su enojo y habla con ella. Ya ella sabe absolutamente todo. Él explica todo y le asegura que ella es la única en su vida y que la ama profundamente. Sin embargo, la chica sigue tras de él llamándolo a cada instante. Lucky se da cuenta de ello y esto la hace sentir muy mal. Al día siguiente, la chica sigue presionando y le dice que solo ella es capaz de ayudarlo con la empresa, así que si quiere su ayuda, debe regresar con ella. Además, le advierte que su abuela se encuentra delicada de salud y que se haga a cargo de ella. También habla con Lucky y le empieza a confundir mucho con sus palabras. Un día se organiza una fiesta de accionistas donde se encuentra la abuela presente. Shao Kei asiste porque está preocupado por ella. Lucky es también invitada por la ex de él, pero con malas intenciones. Así que cuando ella llega, esta finge tropezarse y cae sobre él delante de todos. Pero nuestra Lucky no es para nada tonta, así que agarra a su hombre y le da un super beso delante de todos. ¡Qué inteligente! Después de esto, la abuela se desmaya y cae en coma. Shao Kei empieza a enfrentar un problema tras otro después de esto. Primero, la mala salud de su abuela, y luego su nombre está en todas las noticias debido a sus relaciones amorosas. Así que él y Lucky deciden mantener cierta distancia entre ellos hasta que el asunto se calme. Después de muchos obstáculos, finalmente Hee-Yu y Shao-Xin quedan juntos y deciden casarse. Su abuela se despierta del coma y nombra a Shen-Xin para hacerse cargo de su puesto. Shao Kei, por otro lado, le empieza a ir muy bien en la empresa y termina firmando un acuerdo con el señor Xin, el empresario que vio en los Estados Unidos. Durante la ceremonia de la firma del acuerdo, Lucky está cansada de que la ex de su novio se siga metiendo entre ellos, por lo que se emborracha durante la fiesta y confiesa en voz alta sus sentimientos por él. Shao Kei se acerca y le dice a la chica que no se meta más con su prometida y se la lleva en sus brazos. Shao Kei le propone matrimonio a Lucky, pero esta lo rechaza. Y cuando él sigue intentando convencerla de casarse con él, ella simplemente le dice que siente que necesitan desarrollar aún más su relación. Pero Shen-Xin interfiere de una forma muy cariñosa, y después de una profunda charla, nuestra Lucky reflexiona y finalmente accede a casarse con él. Ambos se dan un beso realmente romántico. Y llegó el tan esperado día por todos nosotros, la boda de ensueño de nuestros protagonistas. Resulta que Lucky decidió casarse el mismo día que Hee-Yu y Yao-Xin, así que celebraron juntos una ceremonia por partida doble. Por eso nuestro drama termina con dos novias realmente hermosas caminando hacia sus respectivos novios, sellándolo con un romántico beso que derritió por completo nuestros corazones. Esta es una comedia romántica con una trama realmente interesante. La historia de sus protagonistas principales y secundarios nos atrapó de principio a fin, cosa que es muy poco común en los dramas. Por eso, si lo que buscas es una historia ligera y relajante, Lucky's First Love es sin duda el drama indicado para ti.
Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.